Buenas tardes. El tema que queremos presentar son los nuevos escenarios educativos y los retos de la educación en el siglo XXI. Entre los rasgos más importantes de la educación en este siglo, tenemos la globalización, que es el establecimiento de interconexiones entre países o partes del mundo, intercambiándose las formas de vivir, las formas de pensar entre sus gentes y lo que hacen. Bueno, la globalización genera interdependencias de la economía, la defensa política, la cultura, la ciencia, la tecnología, las comunicaciones, los hábitos de vida y las formas de expresión de las personas que integran los países que se encuentran interconectados mediante la globalización. La globalización también nos trae unas consecuencias, como lo podemos ver son las pérdidas de identidad nacional como consecuencia de la mezcla de las culturas, ya que la globalización es aquella encargada de traer y llevar culturas, pensamientos, ideologías. Encontramos el deterioro del estado de bienestar, la precariedad en el empleo, los flujos migratorios y laborales y el endiosamiento del mercado. De estos anteriores puedo decir que la globalización genera en los países tercermundistas como Colombia, que no se encuentran preparados en su infraestructura o que no tienen la capacidad tecnológica necesaria para competir contra un país desarrollado industrialmente, vemos que el factor económico se convierte en el fin, más no en el medio. La multiculturalidad es aquello que trae consecuencias, es decir, el resurgimiento de los nacionalismos asociados a parámetros culturales. Hace parte de la multiculturalidad la lengua, la etnia, la religión, las tradiciones, el folclore. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han permitido que estemos en una sociedad de la información, del conocimiento, en una sociedad informatizada. Las ventajas que arroja este fenómeno son diversas. Por ejemplo, la estimulación de la creatividad de los canales de entrada, los avances que emergen en materia de salud, comunicación, transporte, entre otros. Riesgos, como la saturación informativa, la apertura, difusión de falsos ideales de belleza, moda, el conocimiento fragmentado, la pasividad y el aislamiento virtual, la desprotección ciudadana, la información, publicidad, propaganda falsa, como por ejemplo cuando nos dicen que un producto sirve para adelgazar y es falso. Entre estos tenemos los medios de comunicación que se manejan en nuestra vida. Cada vez necesitamos más de estos recursos para informarnos, distraernos o interactuar socialmente. Nos hemos vuelto dependientes de la tecnología porque muchas veces no podemos estar sin ver las redes sociales o ya no buscamos un libro para buscar información, sino el internet. En la deslocalización del saber podemos dar un ejemplo que es, antes todos recurrían a la biblioteca. ¿Por qué? Porque la biblioteca era la fuente del saber. Era el único lugar donde podíamos encontrar textos que nos dieran a entender cosas nuevas o que nos mostraran algo que nos parecía interesante. Entonces, hoy podemos ir a cualquier sitio teniendo un computador, un celular, haciendo uso de herramientas tecnológicas, podemos acceder al conocimiento. Descentramiento de la escuela. El conocimiento ya no es propio de la escuela. La familia es la primera institución
donde el niño recibe bases prácticas del conocimiento. La familia es donde el niño aprende cosas básicas como comer, caminar, hablar. Y más tarde, esa familia delega esos cuidados a una institución educativa. Pero hoy en día los padres no cuentan con mucho espacio para dedicarle a sus hijos. El tiempo generalmente lo están ocupando en cuestiones laborales, dejando más de lado la educación de sus hijos, delegando su función de educadores a otras personas que se encuentran dentro de la familia, dentro del hogar, pero que a su vez no hacen parte de este. Ciudad educadora, sociedad o ciudad educadora puede ser en donde el individuo vive y éste adopta conductas, pueden ser buenas o malas, según su entorno. Las nuevas tecnologías, pues en eso encontramos que hoy en día la educación pues prácticamente gira en torno pues a los avances tecnológicos que se han presentado, como por ejemplo la pizarra ya magnética, donde el profesor no utiliza ya ni tiza ni marcador, sino ya es mediante un láser, donde por ejemplo estudiamos a través de las redes, como lo es por ejemplo en la educación a distancia, que es mediante plataformas. La labor del docente es orientar, facilitar, acompañar y ser un amigo más en el proceso de aprendizaje del estudiante en su formación de conocimiento. La escuela es el lugar donde se adquiere el conocimiento, los valores, el compromiso de tener un proceso de aprendizaje eficaz y de aprovechamiento.